La mujer colocó con mucho cuidado el brazalete en un pequeño estuche de plástico. Luego lo envolvió cuidadosamente en papel de regalo color rosa y finalmente le puso un moño rojo en el centro. Había resuelto en regalárselo a su hija de 6 años para su cumpleaños. Ese mismo día cumpliría 7. Aprovechando su corta edad, y más aún, teniendo en cuenta que los niños se sorprenden y conforman con facilidad, supo de inmediato que ese sería el regalo perfecto, el cual la acompañaría por siempre en cada etapa de su vida. Tras alcanzar sus metas, al dar su primer beso, tras derramar su primera lágrima, tal y como ella lo hizo cuando su madre le obsequió ese mismo brazalete. Su madre lo recibió de su abuela, forjando así una humilde y hermosa tradición familiar. Sonriente y con un aire de conformidad llenándole los poros, no podía hacer otra cosa que sonreír casi de manera demencial. Levantó la mirada por encima de la ventana, la cual solo le permitía ver una parte del patio trasero de su casa. Entonces la vio, ahí, solitaria, sentada sobre la verde hierba que la rodeaba, jugando con su muñeca bajo la sombra de un viejo y enorme árbol. Su hija Daisha, su retoño. La observó por unos minutos sin parpadear, imaginando la expresión de asombro en su rostro al ver el brazalete. La imaginó y sus ojos se humedecieron. Pasaron 2 horas. Al terminar de lavar los trastos, la mujer se percata que un silencio frío y pavoroso había tomado la casa por completo. No se escuchaba ni un ruido, ni el zumbido de una mosca. Afuera de la casa no se sentía ni el viento azotando los fuertes y robustos árboles. Solo el rechinar de la silla en la que ella se encontraba sentada, la cual después cayó al piso al levantarse bruscamente. Miró a través de la ventana, buscando a su hija con la mirada, repitiendo en voz baja su nombre. Daisha, Daisha, Daisha. No se encontraba por ninguna parte. Fijó la vista hacia el enorme árbol y solo alcanzó a ver tirada sobre la hierba, sin más a su alrededor que una inmensa soledad, a la muñeca de su hija. Rápidamente abrió la ventana, sacó el cuerpo a la altura del torso y gritó desaforadamente hasta sentir que los tendones de su cuello se estiraron como chicle. Envuelta en gran desesperación, corrió hacia afuera. Al llegar al árbol se quedó inmóvil, petrificada frente a la muñeca de trapo de su hija. La contempló tirada en la hierba, inmóvil e indiferente. Giró varias veces sobre sí misma, hacia la derecha e izquierda, buscando con la mirada algún rastro de su hija. Pero a cambio solo recibió un silencio atroz, mientras el eco de su voz se perdía en las vastas montañas a lo lejos. Su esposo, el cual se encontraba leyendo en la sala de estar, y quien se había quedado profundamente dormido, se despierta espantado al oír el grito desgarrador de su esposa, y inmediatamente interroga: ¿Qué ocurre? A lo que su esposa termina contándole entre lágrimas que su pequeña hija ha desaparecido. El hombre suelta a su esposa, y sin más que decir corre hacia la camioneta con desesperación. Sube, acelera y se lanza por la carretera hasta la comisaría más cercana. Ya en movimiento, envuelto por el pánico y la locura, zigzaguea por el camino a tal punto que no se percata que delante suyo había un venado parado en medio del camino. Este lo golpea violentamente al tratar de esquivarlo. El venado golpea con tal fuerza y violencia la camioneta que sale disparado por el aire dando vueltas sobre sí, para luego chocar contra el frío pavimento. El venado, por su parte, es lanzado fuertemente en dirección a un árbol, con el cual se estrella.
La camioneta queda devastada boca abajo. El hombre que yacía adentro balbucea al mismo tiempo que lágrimas inundan sus ojos, mezclándose con la sangre que le chorreaba de la cabeza, nublándole su vista poco a poco. Minutos después, muere desangrado producto de un pedazo de vidrio que le había abierto el estómago, dejando brillar bajo los rayos del sol y el frío metal sus intestinos ensangrentados. Al llegar la patrulla tras ser avisados por un viajante anónimo, intentan adivinar qué fue lo que ocurrió, pero a falta de pruebas, y sin más para evitar una montaña de papeleo, lo reportan como otro simple accidente de carretera producido por un conductor ebrio. Al subirse a la patrulla, uno de los oficiales observa un charco de sangre bajo un enorme árbol a un lado del camino, el cual se perdía en dirección al bosque. Lo observa por un instante, se toca la visera de la gorra y sin darle más importancia al asunto, saca su celular del bolsillo trasero de su pantalón y comienza a checar sus notificaciones en Facebook, mientras su compañero y él esperan a la ambulancia. Mientras tanto, su esposa, ajena a todo lo ocurrido a su esposo, sale en busca de su hija por sus propios medios, siguiendo un rastro dejado en la hierba que se extendía por un largo camino, adentrándose más y más hacia el frío y oscuro bosque. Era evidente que las marcas hechas en la tierra pertenecían al rastro que venía siguiendo desde su casa, pero a medida que avanzaba, un sudor frío le recorría el cuerpo al notar que las marcas hechas en la tierra y la hierba no eran por el simple hecho de pisarlas al caminar, sino como si alguien hubiese arrastrado por encima de ellas un costal, o en el peor de los casos, un cadáver. La mujer continuó caminando por hora y media hasta que se topó con un hoyo en medio del camino, donde terminaba aquel rastro. Un hoyo hecho en la tierra. Parecía ser profundo, no muy grande, del tamaño de una persona de proporciones normales. La mujer miró sorprendida a su alrededor, tratando de buscar alguna explicación, pero era más que obvio que fuera lo que fuese que se llevó a su hija, se metió por ese hoyo. De inmediato, y sin dudarlo, la mujer desciende por el hoyo, clavando sus uñas en la dura tierra, sin importarle que se las destrozara y le arrancara pedazos de piel. Cuando ya había descendido varios metros, sin alcanzar a ver la entrada del hoyo, y peor aún, sin poder ver un rastro de luz que la guiara, pudo observar allá a lo lejos, bajo sus pies, aparentemente en donde terminaba el hoyo, una luz que brillaba tímidamente. Pero no era una luz de linterna, era como de una fogata. El olor a leña llenaba sus pulmones y los pequeños rastros de cenizas se mezclaban con su cabello negro, ya corrompido por la tierra y la humedad. Tras continuar bajando varios metros más, notó que cada vez se acercaba más y más hacia aquella luz. Rato después, había llegado al fondo del hoyo. Fue ahí que notó que frente a ella se encontraba una entrada a lo que para ella era una habitación. Por varios metros más lo recorrió, a pasos agigantados, sin perder más tiempo. Nuevamente vio una luz. Esta vez la luz se extendía en una gran caverna fría y húmeda, como si se tratara del comedor de una casa. La mujer se acerca y se sorprende al ver que en medio de aquella rocosa habitación había una mesa servida con 4 sillas a su alrededor. En un rincón ardía en llamas que abrazaban una gran caldera que desprendía un exquisito aroma. La sangre se le congeló al oír una voz gutural que le sorprendió a sus espaldas. ¿Quién se supone que eres tú? Estoy buscando a mi hija de 6 años. Es rubia, ojos azules. Tenía puesto un vestido blanco con un moño rojo en la cabeza. Por favor, díganme si la han visto. Por favor, implora la mujer. La anciana que se encontraba parada frente a ella la mira seriamente sin pronunciar palabra.
Solo la observa callada, mientras se quita la capucha, la cual solo era parte de la gran túnica negra que le cubría de los pies a la cabeza. La mujer, confundida, no sabe cómo reaccionar al notar que de en medio de la oscuridad dejan verse dos ancianas más, de aspecto lúgubre como la que la interrogó. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es aquí?, pregunta con miedo la mujer. Desde las profundidades de la cueva que se encontraba a su derecha, se oyen unos pasos acercándose lentamente, arrastrando los pies como si de un muerto se tratara. Se oye un rechinar de dientes, una mueca en la oscuridad. Esto es nuestro hogar, señorita, nuestro refugio, nuestro reino, dijo una voz rasposa y maltrecha, mientras abandonaba la oscuridad que la bañaba enteramente, al acercarse a la luz resplandeciente de la ardiente hoguera. La mujer miró atónita a la anciana, que sosteniéndose sobre un viejo bastón, caminaba en dirección a ella, arrastrando consigo como si se tratara de un trozo de carne colgando de su cuerpo, su pierna izquierda mal herida. Esta era mucho más vieja que las otras tres. Estoy buscando a mi hija. He llegado hasta aquí siguiendo un rastro dejado sobre la hierba. Por favor, díganme si la han visto. Por favor, se los ruego, imploró una vez más la mujer. La anciana miró hacia el suelo y con voz algo quebrada anunció: Mi familia durante años ha vivido en estas tierras, subsistiendo a base de lo que ustedes arrojan al bosque o consideran basura, hurgando en la carroña. Como verá, somos una familia. Y mis hijas, ellas son mi descendencia, mi sangre, mi marca en estas tierras. Entiendo, pero mi hija está perdida. Solo tiene 6 años. Solo dígame si usted la ha visto, por favor. Siéntese, señorita. Coma algo y beba un poco de agua fría, dijo la anciana tratando de calmar a la mujer. La mujer, resignada, comprende que lo mejor es aceptar la invitación a comer de la anciana. Una de las tres hijas le acerca un plato de comida de lo que al parecer era un guiso. El olor rápidamente se introdujo por su nariz. Para no continuar haciendo enojar a la anciana, se dispuso a comer. Varios minutos después, clavó con el tenedor un trozo de carne y se lo llevó a la boca. Lo saboreó. Sintió un gusto agrio que le recorrió todo su paladar. Sintió algo metálico chocar contra sus dientes. Lo retuvo en la boca para luego escupirlo en su mano, y ante semejante horror se levantó de la silla de un salto, haciéndola caer. Con los ojos abiertos como platos, observa con espanto lo que relucía en la palma de su mano, aún con unos rastros de pequeños pedacitos de cartílago, el arete de su hija. La anciana enfurecida frunció el ceño, y golpeando la mesa con el puño cerrado, dijo: ¿Pero qué les pasa? Son unas inconscientes. ¿Cuántas veces les he dicho que antes de trozar, y más aún, antes de poner a hervir los cuerpos en la olla, le quitaran todo el billuterie? Miren si yo me tragaba ese arete. ¿Acaso podrían continuar viviendo con la culpa? La mujer, temblando ante tan escalofriante reclamo, y aún sosteniendo el arete en la mano, entre lágrimas y gimoteos, solo atinó a hilar una frase. Es de mi hija, Daisha. La anciana la observaba sonriente en silencio. La mujer, aterrada al darse cuenta de que le habían estado dando de comer a su propia hija, da unos cuantos pasos hacia atrás, tropieza con algo y cae fuertemente al piso.
Al mirar qué era, se alarma al descubrir que se trataba de uno de los zapatos de su hija. Desesperada y con lágrimas en los ojos pregunta angustiada: ¡Mi hija! ¿Qué le hicieron a mi hija? ¡Hijas de puta! ¿Qué le hicieron? Pero un golpe en la cabeza con una botella la deja inconsciente y sin poder terminar la frase, se desvanece. Horas después, posiblemente, la mujer despierta y se da cuenta de que no puede moverse. Sus extremidades habían sido inmovilizadas por alambre espinoso que la sujetaba fuertemente manteniéndola de pie. El mismo se hundía en su carne, produciéndole un dolor intenso. Intentó gritar, pero no pudo. De su boca no escapó sonido alguno. Sus labios estaban cosidos. Entre lágrimas e impotencia, vio a lo lejos cómo una figura oscura, una sombra, se acercaba hacia donde ella se encontraba. Por un instante, un rayo de luz que entraba por un pequeño hueco le permitió ver su rostro. Era la anciana que la miraba sonriente con una mano detrás de su espalda. ¿Sabe una cosa, señorita? A pesar de ser un hermoso bosque, con montañas y un lago con agua cristalina y refrescante, no hay muchas personas que vengan por aquí, y mucho menos que contemplen la idea de vivir en estas tierras. Ellas son mis únicas hijas, y debo alimentarlas. A veces salgo a la carretera y les pongo trampas a los autos. Muchos de ellos viajan con niños, dijo la anciana sonriendo, haciendo énfasis en esta última frase. Así es como me rompí la pierna. Usted sabrá comprender. Ya pronto llegará el invierno y todo este bosque quedará sepultado por la nieve y un frío espantoso capaz de congelar el mismísimo infierno caerá. A pesar de ello, por aquí abundan los animales, pero debo admitir que su gruesa carne no se compara para nada a la tierna y deliciosa carne de un niño. La mujer, aterrada, miró a la anciana, al mismo tiempo que ésta descubrió su mano detrás de su espalda, sacando un enorme cuchillo con la hoja algo rota y oxidada. La miró a los ojos. Le sonrió y le clavó el cuchillo en la garganta. De esta comenzó a brotar sangre. Los ojos le dieron vuelta en sus cuencas a causa del horror. Un grito nacido desde sus entrañas retumbó en su garganta. La anciana toma el mango con ambas manos e inhala, y haciendo un gran esfuerzo, empuja el cuchillo hacia abajo con brutalidad, abriéndole una enorme incisión que iba desde la garganta hasta la pelvis. Luego, deja caer el cuchillo al suelo. Lentamente y exhausta, se aleja por aquel mismo estrecho y rocoso pasillo del que, minutos antes, había emergido, y mientras se adentraba más en ella, su figura se volvía una sombra tal y como la vio la mujer al despertar. Entre balbuceos, la mujer da sus últimos suspiros y muere, mientras la sangre le brota a borbotones en los órganos que aún continúan sorprendentemente en su lugar. Quiero agradecer a The Big Shadow por la confianza para permitirme relatar esta historia. En la descripción encontrarás links directos a su perfil de Twitter y Wattpad para que continúes leyendo más de sus historias. Espero te haya gustado. Si es así, ¿me ayudarías compartiéndolo? Búscame en Twitter como @dominatenebra. No olvides tomar agüita, no aceptar comida de extraños y hasta pronto.